Hola amados, qué gusto es para mí poder estar en contacto con todos ustedes a través de este video y poder compartir este devocional de la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes en el libro de San Mateo en el capítulo 3 y el verso 13, donde habla del bautismo de Jesús. Y aquí vamos a notar algo muy importante, que la obediencia a Dios y el sometimiento a Dios es la llave de bendición para nuestras vidas. Y aquí nos deja un ejemplo Jesús de lo que ocurre cuando una persona obedece al Padre y se somete a su voluntad. Y dice de esta manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres cosas muy importantes ocurrieron aquí. Pero en el verso 15 dice que Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y por qué Jesús le dijo así a Juan? Porque Juan miraba humanamente: ¿cómo es posible que tú vengas a mí si yo tengo que ir a ti? No, le dijo el Señor: cumplamos toda justicia. Y toda justicia, aquí Jesús reafirma tanto las normas de justicia de Dios como su propia decisión de ponerlas en práctica en su vida, que esto es muy importante, que es un ejemplo también para nosotros, que nosotros también tenemos que poner por práctica todo lo que Dios nos demande. También aprueba el mensaje de Juan del arrepentimiento y la confesión de pecado y como requisito para entrar en el reino de los cielos. Dice que una vez que Jesús le respondió así, Juan le dejó. Y dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. ¡Wow! Solamente la obediencia pudo hacer esto. Por eso Jesús lo hizo, para dejarnos a nosotros un ejemplo de las cosas que tenemos que hacer en obediencia al Padre. Una de las cosas muy importantes es el mandato que Él nos dejó, que le prediquemos a todos y que el que crea y sea bautizado será salvo. Y dice que una vez que Él subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y qué bueno es que es esto, ¿verdad? Porque una vez que nosotros comenzamos a obedecer a Dios y comenzamos a dejar que su palabra comience a generar en nosotros lo que ella genera y a generar cambios, transformaciones, podemos ver que el Espíritu es quien controla nuestras vidas y que ya no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino que vivimos conforme a la voluntad de Dios y nuestra vida es cambiada, es transformada, se generan cambios rotundos y comienza a haber en nuestra vida una gran bendición. Y dice también más adelante que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y también dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dice que se sintió la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primero, cuando Juan quiere oponerse a Jesús, Jesús le dijo: no, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces
Juan le dejó. Fue al bautismo. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado porque él no tenía pecado, pero sin embargo así estaba establecido, ¿verdad? Entonces Jesús es bautizado en obediencia, y una vez que él sube del agua dice que los cielos fueron abiertos y que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Son tres cosas muy importantes que eso también ocurre en las vidas cuando obedecen a Dios. Una vez que la persona se arrepiente de corazón y acepta a Jesús como Salvador de su alma, va al bautismo, ¿verdad? Al bautismo demostrando públicamente su arrepentimiento. Tenga la plena seguridad y certeza que cuando es con sinceridad del corazón, el Espíritu Santo se hace presente y toma control de esa vida, y esa vida jamás vuelve a ser lo mismo, sino que es una vida cambiada, transformada, una vida llena de la gracia de Dios, porque la obediencia es lo que trae la bendición a nuestras vidas. Dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma y venía sobre él, y esa voz que se sintió del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Nótese de que la voz de Dios hizo escuchar desde lo alto al ver la obediencia de su Hijo, esa obediencia que realmente él tenía para con su Padre. Dice que Dios hizo sentir su voz y decir: en quien yo tengo complacencia. Y es lógico que Dios se complace con todos sus hijos, sus hijas que le obedecen. Por eso es muy necesario, amados, que la obediencia a la palabra de Dios, que la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios hace que se generen cosas extraordinarias en nuestras vidas, que lo sobrenatural, aleluya, descienda y que se haga manifiesto en lo natural, en nuestras vidas. Por eso es muy necesario de que cada uno de nosotros podamos meditar en este pasaje y ver lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrieron estas cosas? Ocurrieron porque hubo obediencia al Padre. Amados, no deje de obedecer a Dios. Amado, no deje de someterse a Dios. ¿Para qué? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Obedezcamos a la voz de Dios, y todas las cosas se volverán a nuestro favor. Yo solamente quiero hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque este es el mejor y el mayor ejemplo que tú nos puedes dar, Señor, de que a través de la obediencia, Señor, tú generas en nosotros grandes bendiciones hasta que sobreabunde. Señor, que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado.